soy de México, pero actualmente estoy en Chile estudiando el magíster en desarrollo urbano. Y bueno, yo quisiera compartirles una experiencia que tuvimos hace un par de años en Puebla, uno de los 32 estados de México, y platicarles un poco de lo que es el placemaking. Bueno, de formación les cuento que yo soy diseñadora urbano-ambiental, egresada por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, que es la universidad pública de mi estado, y bueno, eso en general. Bueno, pues empezaría a contarles qué es esto del placemaking. Es una palabra anglosajona, pero ¿qué quiere decir? Construir ciudad, hacer ciudad. Y se trata de un enfoque de la planificación que hace énfasis en este proceso colaborativo en el cual podemos dar forma a nuestro ámbito público, a nuestro espacio público, para maximizar el valor compartido. Es decir, para aprovechar el potencial que tienen los barrios, los asentamientos, para generar comunidad. Este concepto, si bien empieza a posicionarse a mitad de los años 90, fundamentalmente por una organización denominada Project for Public Spaces, tiene sus antecedentes en los conceptos, o más bien en las críticas sobre la planificación tradicional, que en algún momento hizo esta famosa periodista y ahora referente del urbanismo llamada Jane Jacobs, y por William White, que fue uno de los pioneros en el estudio del espacio público, sobre todo en la forma en que la gente usa y se apropia del espacio público, y en particular la analizó mucho el uso de los parques en Nueva York. Las críticas al enfoque tradicional, del cual parte el placemaking, son que en la planificación urbana predomina la gran escala, y en esta gran escala se pierde la escala humana, la visión de los habitantes. En la planificación tradicional se busca estandarizar normas, políticas y criterios, dándole prioridad de enfoque al derecho de uso y desarrollo del suelo. Y se generan espacios acotados para que los habitantes puedan decidir sobre sus espacios cotidianos. Lo que propone el placemaking es un enfoque en donde la planificación, el diseño y la gestión colaborativa de espacios públicos está enfocada en las necesidades y deseos de las y los habitantes. En este enfoque se le da importancia al lugar como el espacio de creación de identidad y de comunidad. Asimismo, hace énfasis en los imaginarios, en las historias, en ideas estratégicas para construir este lugar por parte de la comunidad. Y en lugar de proponer una estandarización de normas, críticas, criterios, como la planificación tradicional, busca crear o co-crear principios marco para el mejoramiento del espacio público. Es decir, es un proceso que busca inspirar colectivamente a las personas a reimaginar y reinventar el espacio público como el corazón de cada comunidad. Perdón, tengo problemas técnicos. Ahí. Seguramente ustedes han visto muchas imágenes con ejercicios similares. Son intervenciones a escalas muy puntuales en la ciudad, con materiales fáciles de conseguir a muy bajo costo, pero que generan un impacto muy grande en las comunidades. Y bueno, esta organización, el Project for Public Spaces, después de varios años de estudios sobre el placemaking y sobre su promoción, ha establecido una serie de principios que definen qué es lo que hace a un lugar algo grande, ¿no? Son el uso de las actividades, el confort y la imagen, el acceso y los vínculos, y problemas técnicos por aquí. Y la sociabilidad. ¿Están viendo mi pantalla todos? Sí se ve, sí se ve. Perfecto, muchas gracias.
Bueno, yo vengo a contarles en particular de un ejercicio que realizamos en Puebla, que fue la exploración de los parques públicos de bolsillo como un modelo de generación de espacio público en la zona metropolitana. Para ponerlos en contexto, la zona metropolitana Puebla-Tlaxcala se encuentra en el centro del país, está conformada por 39 municipios y tiene casi 3 millones de habitantes. Ustedes disculparán mis mapas, es que son cosas, tiene muchas críticas, pero bueno, es un mapa de referencia sobre dónde se ubica y una vista general de cómo es la ciudad. Este ejercicio fue desarrollado por el Laboratorio Urbano del Instituto Metropolitano de Planeación de Puebla y se generó esta área del instituto pensando ser un espacio colaborativo de experimentación en el que se desarrollen alternativas para abordar los retos y oportunidades que se gestan en el contexto urbano de la metrópoli. Aquí esta área surge a partir de la reflexión crítica de que predomina un modelo de construir ciudad en el que se plantean soluciones tradicionales desde una perspectiva unilateral, sin considerar a todos los usuarios de la ciudad. En este sentido, se busca generar un camino posible para probar y experimentar sobre modelos de desarrollo urbano y gobernanza urbana. Es decir, un espacio de la administración pública que no vaya justo sobre la inercia de los gobiernos, sino que se dé el espacio para probar, para experimentar, para medir si las estrategias son factibles o no, para volverlas posteriormente una política. Es decir, pone énfasis en la generación de criterios metodológicos para posibilitar su replicación en otros contextos, es decir, estos principios marcos, y construir, generar datos y evidencia que permitan informar, romper paradigmas y también abrir posibilidades. Ya hablaste con Mariana, ¿no? Sí. Que tiene que payasar. Hay por ahí un micrófono abierto. Y bueno, los 4 principios rectores del laboratorio son la experimentación, la colaboración, innovación y divulgación. Y bueno, como les comentaba, en 2018 desarrollamos este ejercicio de experimentación. Y para ello, posiblemente ustedes han escuchado de que es un parque público de bolsillo. Son espacios remanentes, es decir, espacios que parecían residuales en las ciudades, que son subutilizados, que son abandonados y que se busca convertir y transformar en espacios para la recreación y disfrute de la comunidad. Es decir, algunas esquinas que actualmente son basureros, algunos lotes baldíos, o estacionamientos ilegales, que tienen un potencial muy grande de mejorar la habitabilidad de las comunidades. Y para explorar la implementación de este modelo en la zona metropolitana, se propusieron 3 ejercicios de experimentación. El primero, un mapeo colaborativo. Ahorita les voy a platicar un poco más de cada uno en específico. El segundo, un ejercicio de urbanismo táctico. Y el tercero, un ejercicio de co-creación de un parque público de bolsillo. Lo importante de este proceso era la documentación del proceso y la publicación de la memoria para que otros gobiernos, otras organizaciones pudieran aprovechar este conocimiento para impulsar sus propias iniciativas en otros contextos. El primer ejercicio, el mapeo colaborativo, consistía en probar una metodología de mapeo para identificar esos espacios subutilizados en la zona metropolitana y que tuvieran potencial para ser transformados en parques de bolsillo. Para ello, invitamos a una serie de organizaciones ciudadanas, colectivos, consejos ciudadanos, empresas y funcionarios públicos que tuvieran, cuyos esfuerzos, cuyo trabajo se relacionara con el espacio público, la ciudad y la movilidad. Y los invitamos a reflexionar en torno a algunos criterios metodológicos que podríamos proponer para identificar estos espacios con potencial de transformación en parques públicos de bolsillo. A través de 14 días de mapeo y 19 mapeadores,
pudimos identificar 58 sitios en la zona metropolitana y en 5 municipios en particular. Aquí tenemos algunas propuestas de espacios que los participantes identificaron como potenciales para ser intervenidos. Como ves, es un estacionamiento ilegal, en el caso anterior una plancha sin uso, y que podrían ser incluso espacios que podrían ser inseguros en otro momento del día. Lo importante del mapeo, además de identificar estos espacios con potencial, era también conocer cómo funcionaba esta metodología. Por lo tanto, fue importante hacer una evaluación colectiva del ejercicio. Es decir, saber si el tiempo del que se dispuso para hacer el ejercicio fue suficiente, si la modalidad de mapeo digital y análoga eran las adecuadas, si la herramienta digital que utilizamos fue entendible, fue fácil de utilizar, y si los criterios de selección eran suficientes para poder identificar estos espacios. Lo importante de este ejercicio fue hacer el pilotaje para saber qué mejoras se podían hacer en un proceso más definitorio si se implementaba una política de parques de bolsillo. Para el segundo ejercicio de experimentación se realizó un urbanismo táctico en el que pudiéramos valorar la posibilidad de implementar el primer prototipo de un parque público de bolsillo en Puebla, específicamente en el barrio Analco, que fue uno de los sitios identificados en el mapeo previamente. Para ello, déjenme contarles que en el barrio de Analco, bueno, la ciudad de Puebla es una ciudad colonial que tiene una traza ortogonal, que tiene un barrio español, un barrio indígena, como muchas de las ciudades latinoamericanas que conocemos. Y este barrio conectaba la ciudad española con la indígena, y justo en la señal amarilla existía antes un puente, el puente de Analco. Y actualmente, bueno, el puente ya no se encuentra, pero simbólicamente este espacio es el que conecta el principal cuadro de la ciudad, que está a la derecha de la imagen, y uno de los barrios históricos de la ciudad, que está a la izquierda. Si observamos en la pantalla, es un espacio muy grande, es un espacio residual que no tiene no se tiene mucha noción de qué es, si un espacio para el tránsito o un espacio para estar. En este sentido, es utilizado actualmente como un espacio de estacionamiento irregular, sobre todo para camiones de fletes y de comerciantes que los fines de semana instalan una especie de decimos tianguis en México, es como una feria, un mercado de artesanías ambulante, digamos, y que es muy visitado por la local, por la gente local y por los turistas. Este espacio se identificó como muy peligroso, dado que se observan la distancia que existe entre ambas veredas es muy amplio, incluso es mucho mayor que cualquiera de los cuerpos de una de las avenidas principales de Puebla, que está en la 5 de Mayo. Para ello se realizaron algunos aforos. Existe un aforo peatonal de 11.800 personas, en 1.400 vehículos, en un día de fin de semana. Entonces, es un espacio que generalmente tiene muchos riesgos en materia de seguridad vial. Para ello, bueno, se realizó este ejercicio de urbanismo táctico en agosto del 2018. Se repartieron flyers a las organizaciones participantes, también a la comunidad local, para poder ser parte de este ejercicio. El ejercicio consistió en la implementación de señalética vial, a partir de un nuevo trazado, una nueva propuesta de trazado para configurar la calle y hacerla más segura, cederle más espacio a los peatones, ordenar el tránsito vehicular y, por supuesto, generar este primer trazo de prototipo de parque público de bolsillo con materiales de muy bajo costo, conos de tráfico, masking tape, mobiliario urbano, pero sobre todo
la reconfiguración del espacio para mejorar la circulación de las personas y también generar un espacio para estar. Y como vemos, bueno, se ampliaron los pasos peatonales, se ampliaron los camellones, no sé cómo se llama. Bueno, se implementó el parque de bolsillo y se ordenó ese tránsito vehicular que antes era un desastre. En total se intervinieron más de 1.300 metros cuadrados. Y bueno, más allá de la intervención, lo que se buscaba era conocer las percepciones de las personas, y para ello se implementó esta estructura para recoger las perspectivas de quienes eran los usuarios de este espacio. Se desarrollaron juegos en colaboración con diferentes organizaciones ciudadanas, que también estuvieron involucrados en el montaje de la intervención y en la medición de lo que estaba pasando ahí. Entonces son algunas imágenes de cómo era el espacio y cómo lo que se convirtió durante el día de la intervención. Esa es mi foto favorita porque las personas ocupan el espacio en lugar de los autos. Para realizar esta intervención se implementó un estudio de vida pública muy inspirado en la metodología que propone Yangel, que es uno de los grandes estudiosos del espacio público en el mundo. Se implementó un estudio de uso del espacio, se implementaron controles peatonales vehiculares, encuestas de percepción, medición de velocidades y esta mapada participativa del espacio, del cual les hablaba. En total, este estudio del uso del espacio nos arrojó que hubo 659 usuarios en estos 2 días que se sentaron, que comieron, que jugaron, que descansaron en un espacio donde antes la gente pasaba corriendo porque era muy peligroso cruzar la calle por el tráfico vehicular. A través de la mapa de expresión se pudo identificar que las personas deseaban tener mobiliario urbano en este parque público de Bolsillo, la incorporación de vegetación, mayor seguridad pública, así como infraestructura para la movilidad personal y ciclista. Y también se recogieron experiencias o percepciones positivas de la intervención. A través de las encuestas de percepción se pudo identificar que el 50% de las personas en un día de fin de semana consideraron que la intervención era necesaria, y en un día entre semana el 84% consideró que era necesaria. Esta distinción es importante porque, como les mencionaba, los fines de semana, el público que acude a esta zona generalmente es turista o no realiza sus actividades cotidianas en este espacio, más bien un uso de visita. Y entre semana, los usuarios que pasan por este punto realizan sus actividades cotidianas, generalmente en este lugar. El tercer ejercicio de experimentación, que es el último, que consiste en la co-creación de este parque público de Bolsillo, es decir, en la elaboración de una propuesta de diseño para este parque, en colaboración con vecinos, comerciantes y otros actores relacionados con el entorno. Para ello también se contactó a la comunidad, los vecinos y comerciantes que son una gran población en el entorno de este lugar, y se les invitó a compartir no solo la propuesta de diseño, sino también conocer su imaginario individual y colectivo respecto al barrio. Es decir, resaltar algunos aspectos o valores que nosotros como equipo no conocíamos, que ellos tampoco conocían de manera individual, sino que en el momento de compartirlo nos dimos cuenta que la memoria histórica era muy importante en el contexto de este lugar. También identificar los principales problemas, los desafíos,
las oportunidades que existen para este espacio. Y finalmente hacer una propuesta de diseño con algún set de elementos que dispusimos para que las personas pudieran decidir dónde poner la vegetación, dónde poner el mobiliario, qué tipo de mobiliario, tipo de vegetación, qué tipo de materiales, y qué permitir y qué no permitir en ese espacio. Tal es el caso de un café que existe en colindancia con este parque. Bueno, se determinó de manera conjunta de no permitir que se instalaran mesas o que se extendieran los comercios hacia este punto, sino más bien dejar que fuera un espacio público en su totalidad, para evitar como conflictos en lo posterior. Es decir, se generaron incluso acuerdos dentro de la misma colectividad sobre cómo iba a funcionar el espacio tras su implementación. En este sentido, a través del estudio de vida pública que se realizó durante el urbanismo táctico, a través del diseño participativo que se realizó con vecinos y con comerciantes, y a través de los aprendizajes del urbanismo táctico, es que se pudo realizar una propuesta de diseño del Parque Público de Ciudadanal. Aquí les comparto un render de la propuesta final, que estuvo validada por la comunidad. Y bueno, en conclusión, ¿qué es lo que nos dejó este ejercicio? Que en su momento no sabíamos que era placemaking, pero después lo descubrimos. Bueno, primero que es necesario innovar y que también las herramientas digitales pueden ayudarnos a generar o a disponer de mecanismos para la participación ciudadana. El urbanismo táctico es una herramienta flexible que nos permite probar antes de implementar proyectos definitivos y que para co-crear espacios es muy importante el diseño participativo y sobre todo para generar espacio público, que es el lugar que van a utilizar día a día las personas. Y bueno, esa es toda mi presentación y esa es muy breve para también darle espacio a Fernando. No sé si tienen alguna pregunta al respecto. Hola, sí, Bueno, ante todo, muchas gracias por la participación, por mostrarnos todo el trabajo. Tenía varias dudas, de hecho, porque trabajo en una organización donde hacemos muchos proyectos de placemaking también. Entonces, aquí en Perú, aquí en Lima. Entonces, tenía tres preguntas. La primera principalmente a saber si con el colectivo con el que trabajas se han continuado desarrollando proyectos durante la pandemia. Nosotros sí, lo cual ha sido un tremendo reto. Y quisiera saber qué aprendizajes o qué retos también les ha producido. También quería preguntarte por si han surgido temáticas específicas a la hora de implementar estos proyectos de bolsillo. Por ejemplo, citaste a Jan Gehl, que de hecho es uno de los referentes y todo. Y él mismo, por ejemplo, él ha trabajado en alianza con la Fundación Bernard Manlier, que ven principalmente la Fundación Bernard Manlier de temas de primera infancia, y ha empezado a desarrollar e interesarse ya hace varios años en desarrollar espacios públicos con enfoque en primera infancia, utilizando herramientas del placemaking. Y luego, y precisamente por eso, en este desarrollar propuestas enfocadas a temáticas específicas, quería saber si es que han desarrollado o han empezado a identificar otras herramientas aparte del diseño participativo o qué otras temáticas están derivándose en su trabajo. Eso es, muchas gracias. Okay. Gracias a ti. Sobre la pandemia, bueno, para ponerlos en contexto,
Este ejercicio lo desarrollamos en gobierno. Fue por parte del Laboratorio Urbano, que pertenece al INEPLAN, que es un organismo público descentralizado, pero que no deja de ser gobierno. Lo nutritivo de esta experiencia es que muchos de los que trabajábamos ahí también pertenecíamos a colectivos, organizaciones ciudadanas desde hace años. Entonces, digamos que hubo como cierto impulso para que otras organizaciones también pudieran unirse en este serie de ejercicios. Sobre la pandemia en particular, no podría decirte si tenemos más ejercicios porque, bueno, ya no se han realizado desde entonces. Este fue un ejercicio experimental y no les conté, perdón, que el instituto dejó de existir el año pasado, pero este proyecto en específico se compartió con la administración pública actual para que pudiera darse un seguimiento. Sobre pandemia no tengo experiencias ahora, pero bueno, también sé por parte de la administración pública que las que se han desarrollado principalmente son enfocadas a temas de movilidad, sobre todo a la generación de ciclovías emergentes, la ampliación de espacios peatonales, y bueno, eso es en particular. Y sobre temáticas específicas que hayan surgido durante este proceso, sí hubo algo bien interesante, que fue que durante el proceso se unió también la universidad pública y algunas organizaciones que están trabajando con medio ambiente. Entonces, si bien no estaba planeado en un principio, se implementó un monitoreo ambiental sobre el parque, algo que nadie conocía, y se hicieron mediciones de temperatura, de precipitación, de vientos, de humedad, de ruido, cuestiones que en el ámbito de la función pública o de las obras no son como tan tomados en cuenta para la generación de lugares, ¿no? A veces se implementan como parques o plazas en zonas donde huele muy mal, o donde los vientos son muy fuertes, o donde hay mucha incidencia solar, y no se toman en cuenta estos aspectos que están permanentemente. Entonces eso fue una aportación muy interesante que salió a partir de los participantes del proyecto y que permitió una colaboración con el ámbito académico también. Sobre infancia, eso lo extrañamos mucho, fíjate, en el proceso, pero bueno, también nos dimos cuenta, incluso en el proceso de participación, que el barrio en el que estaba inscrito este espacio no había niños, eran comunidades muy grandes, por un lado, y por el otro lado, el casco de la ciudad está muy poco habitado, es más bien población flotante. Entonces, sí consideramos que fue un espacio que no pudimos cubrir en su momento, pero que sería muy importante involucrar en ejercicios posteriores. ¿Alguien tiene otra pregunta? ¿Algún comentario? Hola, Jason ahorita no está. Vamos a leer las preguntas del público. Bueno, aquí James David Rojas pregunta, bueno, dice, felicidades por la ponencia y dentro de su experiencia en PBs, ¿han determinado algún área mínima para poder aplicarlos en espacios públicos subutilizados? Está muy buena esa pregunta. Sí, fue como una de las polémicas que se tuvieron como al interior, no de las polémicas, así como de las discusiones y debates que se dieron al interior del primer ejercicio, el de mapeo, de qué tan grande podría ser este espacio, y se identificó
que entre 50 metros cuadrados y 150 metros cuadrados era como el espacio que podía intervenirse en esta primera etapa, y que era como factible en términos de, como en costos. Pero yo creo que también depende mucho de la ciudad, de la disposición que tenga cada administración e incluso del tipo de espacio, ¿no? Si es un espacio privado o si es un espacio público que simplemente eh, es residual y que carece como de mantenimiento o de destino. ¿Tú tienes alguna propuesta? Igual sería bueno conocerte. ¿Hay alguna otra pregunta del público? ¿Alguien más que desee participar? Tenía otra pregunta. Sí, Eh, sí, precisamente sobre las métricas, no tenía, no tenía mapeado que, en el inicio de la presentación mencionaban como referentes a John Jacobs y a William White, ¿no? Y en su trabajo, sí. en su trabajo, lo leí hace muchos años y recuerdo que había impresionado de todas las métricas que él había desarrollado como benchmarks que hacían que un espacio público tenga calidad, como el porcentaje de bancas o cosas así. Entonces, quería saber si en la experiencia que han desarrollado habían podido desarrollar o encontrado como esas métricas que hacen que los espacios sean exitosos o se habían podido corroborar, o si en su defecto habían identificado métricas específicas para los proyectos. Claro, te pregunto porque mencionaste las métricas de Jan Gehl, de sus libros de cómo, de la vida pública y cuánta gente camina, y que son métricas que se aplican a todos los espacios, ¿no? Pero me preguntaba por si habían logrado o si alguna de las intervenciones tenían objetivos más específicos, no lo sé, mencionaba que en uno de los proyectos no había niños, sino que habían ancianos, se habían, por ejemplo, realizado intervenciones para que los adultos mayores vayan con mayor frecuencia al parque o algo por el estilo. Claro, sí, muy buenas preguntas. Sobre métricas no establecimos una, como ciertos parámetros o números. Más bien, lo que se consideró es sobre todo la facilidad que debe tener el espacio para abordar, albergar diferentes usos, que esa es como un poco la crítica de muchos espacios, por lo menos en la ciudad de Puebla y en las ciudades mexicanas, que son monofuncionales o que solo le dan la prioridad como a cierto tipo de usuarios. Aquí, si bien, por ejemplo, no se implementaron juegos infantiles, porque, sobre todo, más que porque hubiera unos niños, fue por un tema de que estaba muy cerca de una vialidad principal y era un lugar de paso, también no era como un uso como privilegiado o un espacio privilegiado para ese tipo de infraestructura, pero sí, justo las personas mayores en esa intervención nos comentaron que ellos no tenían espacios para sentarse en su trayecto del barrio al centro de la ciudad. Es decir, que si bien no eran distancias muy largas, no, y si bien había un parque ahí junto, este parque no disponía de bancas o no se sentían seguros dentro de ese parque, de ese jardín, para poder sentarse en lo que descansaban y hacían
otro trayecto hacia el centro de la ciudad. También el tema de la sombra, por ejemplo, que es algo que falta en muchas ciudades latinoamericanas, sobre todo en México. Pero ellos también nos decían, pero no queremos una sombra con una cantidad de árboles que nos hagan sentir inseguros, porque hay espacios como muy oscuros, aunque sea de día, y donde a través de los cuales no podemos ver quiénes llegan y nos pueden asaltar o quién se puede esconder detrás de ellos. Entonces, creo que lo importante de este concepto de crear lugar es también estar bien conscientes de que todos los espacios y las comunidades son distintas y por tanto también las necesidades y las aspiraciones de las personas son diferentes, y lo que va a ser exitoso un lugar es más allá de cuántas bancas o árboles o juegos pongamos, es más bien qué tanto involucramos a las personas para que puedan ser parte de esas decisiones. Bueno, ese es mi opinión. Y... Ay, no me acuerdo si me preguntaste otra cosa. Pero bueno, espero haber respondido tu pregunta. Sí, muchísimas gracias. A ti, gracias. Y bueno, una pregunta de Heidi Requis. Me ha encantado la ponencia y me ha parecido interesante que las imágenes que se mostró había más participación de mujeres en los trabajos colectivos. Quisiera saber si eso es cierto y, de serlo, ¿cómo fue el trabajo con ellas? Claro, sí es cierto. Y es cierto, esa era como una hipótesis que teníamos sobre que las mujeres sean quienes participan más, y efectivamente ya después con la lectura de cierta literatura te das cuenta que es cierto que las mujeres participan más de los procesos comunitarios, en general como de todas las actividades del cuidado, ¿no? El cuidado dentro de la familia y del cuidado a un nivel más colectivo. Y fueron quienes asistieron más y quienes estuvieron más involucradas tanto en la implementación del urbanismo táctico como del diseño del espacio. Sí, creo que como parte del aprendizaje de este proceso es también generar, o más bien tener en cuenta estos principios, entre los principios marco, que es muy importante involucrar esta perspectiva de género en la creación de lugares, ¿no? Porque también en la planificación tradicional somos pocas las mujeres, más bien la planificación, somos pocas las mujeres las que tenemos un papel dentro de la administración pública. Y bueno, en ese sentido es importante, además de sumar más mujeres en estos espacios de ejecución, de planificación, pues también hacer más partícipes de las mujeres, no necesariamente de la administración pública, sino de la comunidad en estos procesos. Bueno, muchas gracias, Denise. Creo que ya pasamos a Fernando. Muy bien. Gracias, María. Muchas gracias. Bueno, y el siguiente ponente es Fernando Casco, él es magíster de Desarrollo Urbano por la Universidad Católica de Chile. Hola María, hola con todos, agradeciendo igual el poder participar de este seminario, al Colegio de Geógrafos del Perú igual muy agradecido, Jason igual que me hizo la invitación, un gran amigo. Y no sé si ya se está compartiendo la pantalla, si Sí, alguien me ya, puede confirmar. ya ¿Sí? se ve, sí, se ve el PPT. Muchas gracias. Bueno, un poco presentándome, yo soy arquitecto de Ecuador, estudié en la Universidad de las Américas, hice mi maestría en desarrollo urbano en la Universidad Católica y he trabajado en los GAD municipales acá en Ecuador, de la ciudad de Riobamba. Justamente he estado desarrollando
diseños de espacio público para esta ciudad, que es una ciudad de 140,000 habitantes que queda en el centro del país. Una de mis experiencias trabajando, digamos, en lo que fue el espacio público, fue, digamos, que se funciona mucho por clientelismo, ¿no? Entonces, uno dice, no, uno tiene que cambiar eso desde su trabajo en lo que es lo público, ¿no? Entonces, desde ahí, cuando hice la maestría, me interesó mucho el placemaking porque realmente es hacer es hacer lugar con la ciudadanía, ¿no? Entonces, en- tenemos como dos imágenes aquí, que es lo primero que se me viene a mí a la mente eh, cuando hablo de placemaking, ¿no? Primero es como hacer un plan piloto, eh, es el urbanismo táctico que también lo llaman, que es organizarse un fin de semana entre vecinos, cerrar una calle, invitar artistas locales, tener locales de comida, una presentación artística. Y cuando esto ya va funcionando, tenemos como la otra perspectiva, cuando el espacio de placemaking ya se vuelve algo más permanente, ¿no? Y tenemos como un pasaje peatonal con comercios locales, donde ya tenemos bancas que funcionan un poco más permanente, mucha actividad. Y ahí viene el enfoque hacia lo que yo quiero llegar, que ya habló también Denise, que sobre Yangel, que habla que un buen espacio público debe tener estas tres prácticas: las prácticas necesarias, opcionales y de sociabilidad. Las necesarias, como vemos, es andar, ver, observar. Y las opcionales es cuando el espacio ya es más complejo. Cuando hay una banca te puedes sentar, cuando hay una vitrina comercial puedes parar y observar, curiosear. Y esto te hace que deriven ya en prácticas de sociabilidad, que es hacia donde yo desarrollé ya más mi análisis de la tesis del magíster, que fue a cómo se desarrolla la sociabilidad en el espacio público. Para eso, todos los autores que están acá hablan de que en el espacio público debe haber una diversidad de actividades, una intensidad y frecuencia de uso, debe haber distancias y accesibilidad a pie. Entonces, avanzando con esto, ¿por qué queremos que haya tanta esta importancia en la sociabilidad del espacio público? Es justamente porque no queremos perder este vínculo tan importante que es del barrio y la comunidad. Porque justamente con las prácticas de sociabilidad nosotros reforzamos los vínculos que hacen que el barrio sea un refugio de apoyo, para poder desarrollarse e incluso mejorar el espacio público, dependiendo cada vez menos de la institucionalidad, porque el tener vínculos fuertes hace que uno pueda mejorar su espacio público sin depender de una institución, en este caso de un municipio. Ahora, el placemaking por sí solo, digamos, no funciona si tú no desarrollas previamente estos conceptos que yo he utilizado, ¿no? Uno muy importante es la familiaridad pública, que es prácticamente un reconocimiento entre vecinos. No es necesariamente ser amigos entre tus vecinos, sino simplemente reconocerte cara a cara con ellos. Eso te hace dos aspectos, ¿no? Te genera una mayor tolerancia que hace que te sientas más seguro en el espacio y tu percepción de seguridad te da más confianza igual con tus vecinos, que te pueden generar mayores prácticas de sociabilidad en el espacio público cuando ya tienes un previo reconocimiento, digamos. Y cuando llegué a Ecuador, avancé un poco más sobre este tema que es la memoria colectiva, que eso también te refuerza los espacios que tú intervienes, porque la memoria colectiva te identifica lugares y paisajes icónicos muy importantes que no puedes destruirlo, porque prácticamente si destruyes esos lugares estás destruyendo su memoria colectiva. Y en eso es lo que he avanzado y tuve varios análisis de casos de estudio. En los primeros que desarrollaron fueron los de mi tesis,
en los cuales escogí dos barrios de Santiago, Lira Almagro y Mata Sur, que desarrollé con la Universidad del Instituto de Estudios Urbanos, y estaba dentro de un Fondesit, que son fondos que da el gobierno chileno para el desarrollo de estos temas. El segundo análisis que utilicé esta misma metodología que los primeros, que fueron entrevistas semiestructuradas a personas del barrio. Indagué luego más hacia lo que fue la memoria, o sea, ya de las prácticas me quise como ir un poco más atrás en este próximo análisis hacia lo que fue la memoria y el paisaje del barrio en un caso de Ecuador, que ese es el barrio La Primavera en la ciudad de Quito. Ahora, como ya les había hablado, en la tesis se cogió estos dos barrios principalmente porque su composición sociodemográfica es similar y están con cierta cercanía dentro de la comuna Centro de Santiago, que es todo esto, y estos son los dos barrios que se analizó. El primero es Lira Almagro, que ¿cuál es la diferencia con el otro barrio? Que este principalmente tiene una mayor densidad, por tanto la gente vive más en departamentos. Y el otro barrio es una densidad media a baja, por tanto es uno de los pocos barrios del centro de Santiago que se han mantenido con una baja altura, a pesar de que ya existe un proceso de densificación con varios torres de edificios. Y esto es unas fotos más o menos para entender el contraste que hay entre ambos barrios, ¿no? Estamos hablando que el primer barrio tiene de 8 a edificios de 30 pisos y un barrio como más residencial con locales en planta baja que llega a una altura máxima de unos 4 o 5 pisos. Avanzando un poco a lo que ya fue el otro caso de estudio que tomé, es el barrio de La Primavera en Ecuador. ¿Por qué lo incluyo esto? Porque me parece que es un avance de lo que fue mi investigación de tesis, porque si lo comparo con Mata Sur, presenta unas características bastante similares, tiene una densidad bastante baja. Y la peculiaridad de este barrio es que por más que está dentro del casco consolidado de Quito, no ha habido una rápida movilidad residencial como en los anteriores casos que tuve. Y esa permanencia en el barrio me arrojó como otros resultados que ya les voy a contar más adelante. Ahora, lo primero que se hizo en el análisis fue evaluar cuál fue la calidad del espacio público en base a las categorías de Yangel y de que se lo clasificó de esta manera, ¿no? Primero se vio la accesibilidad y cercanías, la materialidad, el andar cotidiano y las áreas verdes. En base a esos criterios se calificó esos casos. Ahora, en el otro análisis que de familiaridad pública, para ver cómo la familiaridad pública influye, ¿no?, en la sociabilidad que se da en el espacio público, se consideraron estas categorías, como son las prácticas de sociabilidad y reconocimiento, cómo es la calidad espacial, buena, mala, en base a lo que vimos anteriormente, la percepción de seguridad en el espacio público y por último, el tiempo de permanencia en el barrio. Esta categoría me arrojó como datos bastante importantes, por lo que yo luego esto profundicé en el siguiente análisis que desarrollé acá en Quito con el barrio La Primavera. Y es por eso que ahora lo dije, construyendo paisaje y memoria, ¿no? Porque la memoria que te da la permanencia en el barrio te arroja como cosas muy interesantes que que te dan lugares que deben ser intervenidos para tener como una mejor calidad de vida urbana, la podemos llamar. Y esto, por ejemplo, hay una peculiaridad en este barrio, que es que está atravesado por una quebrada.
y cuando se entrevistó a la gente, tenía como muchas memorias a través de la quebrada, que nos decía justamente que el agua era muy limpia, que ya iban a lavar, era donde se reunían, era donde jugaban, tenían un puente que les conectaba con el barrio. Y ese paisaje nos arrojó que era como muy importante dentro de la memoria y que lastimosamente cuando les preguntábamos de qué sucedió en la actualidad, se veía cómo este espacio se fue degradando y se iba perdiendo su memoria porque ya la gente allá no iba a lavar porque estaba contaminado, ya no se bañaban obviamente porque estaba contaminado. Entonces, indagando en la memoria, tú te das cuenta de también cómo se va degradando el espacio por la falta de, digamos, de un apoyo institucional y de un rompimiento de los lazos vecinales, porque obviamente si ya no se organizan, el espacio también se degrada. Esta variable la dejé al último porque fue transversal en todos los casos, porque es muy importante saber que las prácticas de sociabilidad y la calidad del espacio público está muy influenciado en la manera en cómo densificamos. Entonces, en el Lira Almagro, por ejemplo, tenemos que es un barrio muy densificado, donde la gente ya no se reconoce. Entonces, ¿qué pasa? Hay muy buena calidad de espacio público en ese barrio, pero por más que hagamos, no sé, miles de plazas de bolsillo, si ya no hay familiaridad pública, eh, el placemaking ya no funciona en ese barrio porque se rompió este vínculo del barrio y la comunidad. A diferencia de cuando se mantiene una baja densidad, la gente todavía se reconoce. Y ese reconocimiento, por más que haya una mala calidad de espacio público, eh, permite que el barrio, en cierto modo, mantenga ese vínculo de barrio-comunidad y trate de mejorar su espacio porque se siente apropiado de él, siente que pertenece a su barrio. Entonces, este es más o menos el resumen que tengo ya de mis resultados, que el Irán Magro tiene una buena calidad de espacio público, no se construye una familiaridad pública, por tanto, las prácticas de sociabilidad son bajas. Ahora, en Mata Sur, como la densidad era menor que les habíamos dicho, la calidad del espacio público es mala, pero hay una familiaridad pública. Entonces, hay mayores prácticas de sociabilidad y se da algo mucho más interesante porque el que haya mayores prácticas de sociabilidad también permite que estas personas puedan organizarse y mejorar su espacio sin depender ya de la institucionalidad. Ahora, esto también me arroja ya a mi último caso de estudio, que es el barrio de la Primavera en Quito, donde los resultados que obtuve fueron similares a los de Mata Sur. Hay una mala calidad del espacio público, pero hay una familiaridad pública debido a la permanencia del barrio porque había habitantes que habitaron ahí toda su vida y las prácticas de sociabilidad son altas. Y ahora, indagando en ellos en la memoria, se rescató como lugares muy icónicos. Todos hablaban mucho sobre el puente peatonal. Entonces, te va dando como sitios y lugares que, que tú tienes que identificar justamente en el momento de hacer placemaking y que eso realmente es lo que buscamos trascender cuando tú trabajas, digamos, en procesos de diseño, más que nada en el sector público, porque, o sea, hacer un parque no es solamente hacer un parque, Antes de continuar, necesito que aceptes algunas condiciones. Bueno, creo que ahí habló un poco la computadora. Y bueno, eso es básicamente los resultados que obtuve. Agradezco a todos su atención igual. No sé si hay preguntas que quieran que las desarrolle como más a profundidad sobre el análisis de estos temas.
Pueden escribir las preguntas en la casilla de chat o también pueden levantar la mano o prender su micro y intervenir. Bueno, Fernando, muchas gracias por tu presentación. Ya. Muchas gracias por presentar los resultados de la investigación de tu tesis de posgrado, de magíster, de la cual, bueno, a veces por lo general siempre discutíamos un poco, pero eh, tiene muy buenos resultados respecto a los barrios de estudio, específicamente dentro de lo que es el barrio Mata. Bueno, volviendo a hacer énfasis a los participantes, si es que no tienen ninguna pregunta o alguien que quiera prender el micro para formular su pregunta. Particularmente, yo tengo una pregunta, bueno, dos preguntas. Una pregunta teórica respecto al concepto de familiaridad y la sociabilidad, qué tan diferentes son, sobre todo el concepto de familiaridad, qué tan abordado está, qué tan desarrollado se encuentra en la actualidad. Y segundo, respecto a los desafíos metodológicos para realizar el trabajo en el barrio Mata. Ya. Claro, gracias Jason. O sea, familiaridad pública sí es un concepto nuevo, podemos decir. Lo acuña, digamos, Tahal Blockman, que con quien fortalecí este concepto, que claro, básicamente ella hace como un estudio en barrios allá en Alemania. Y ella lo que llega con este reconocimiento de personas es justamente que la familiaridad pública te da una mayor tolerancia de varios tipos de actividades en el espacio público. Por ejemplo, ver gente tomando en el espacio público, tomando alcohol. Si tú no los conoces, te genera como mayor desconfianza a que sí los conoces. Entonces, por eso es importante que haya una familiaridad pública al momento de que hacemos el placemaking, porque hacemos una intervención y, y no funciona justamente muchas de las veces porque no, no nos damos cuenta de que debemos construir 2 pasos más atrás, ¿no? Que es primero indagar en la memoria colectiva y de fortalecer este reconocimiento. Eso en cuanto al concepto de la familiaridad pública. Y la segunda pregunta sobre la metodología, o sea, sí es difícil hacer un primer acercamiento al barrio, porque cuando desarrollas este tipo de entrevistas, digamos, hacer el primer contacto es difícil. El segundo ya es como nosotros llamamos la bola de nieve, que ya el primer contacto te arroja a otro y a otro y a otro. Entonces, en ese sentido, yo creo que en ambos barrios la dificultad fue similar en cuanto al caso chileno. Eh, pero es interesante, cuando están más organizados, la gente también es más fácil llegar al barrio porque en Mata Sur sí había una organización vecinal que ellos me dieron las entrevistas, incluso hicimos una mesa, ellos ya me invitaban a sus actividades, entonces con ellos era
ya uno más del barrio prácticamente, en el barrio Matasur. A diferencia de Lira Almagro, que los barrios eran más aislados. Entonces, ahí mismo ya te vas dando cuenta de los resultados que te va a arrojar la investigación. Y en cuanto al caso de Ecuador, bueno, el tema cultural es también mucho más fácil, ¿no? Siendo ecuatoriano, trabajar en Ecuador y llegar al barrio es como mucho más fácil. Pude desarrollarlo también, esa investigación en más corto tiempo. Y sí, esa investigación, por suerte, se publicará también ya este año en la revista de Civitic, de Flaxo, que es la Universidad de Estudios Sociales que tiene el Instituto de Estudios Urbanos acá en Ecuador. Eso, no sé, ¿alguna aclaración más? Genial. Personalmente, respecto a lo que significa permanencia en el barrio, ¿qué tantos pueden ser los desafíos actuales en los cuales se vive una tendencia del arriendo, del alquiler de la vivienda, del despojo, del despojo de la propiedad por diversos procesos como los de gentrificación, los de segregación, entre otros? Estos contextos que estamos viviendo y contextos actuales como el de la pandemia, de la COVID-19, en el cual permanencia en el barrio parece ya algo mucho más complicado, ¿no? Entonces, en este contexto, ¿cuáles son esos desafíos para lograr esta familiaridad pública, que se podría decir? Claro, es como te decía, ¿no? O sea, tenemos que, justamente todo lo que tú dices es como el enfoque negativo de todo lo que es el placemaking, ¿no? Que este placemaking te genera gentrificación, marginalidad, clasismo, pero, o sea, lo que yo digo, estos procesos de densificación se deben desarrollar de una manera más consciente desde un inicio, porque como yo decía, en el caso del Ir Almagro, una vez que el vínculo de este barrio-comunidad se destruye, por más espacio público que tú le metas, no se va a dar una vida en comunidad, ¿no? No te va a mejorar nada. Es por eso que, pucha, ahora lo que vivimos con los temas del arriendo es súper complicada. Al menos, no sé, yo aquí en Ecuador veo mucha más gente viviendo en la calle. Y es por eso, porque ahora la vivienda lo vemos justamente más como un negocio y un mercantilismo. Al menos en Chile, cuando vivíamos yo en el centro, por ejemplo, por ¿cuántos? 45 metros cuadrados. Eso ya es decir, un departamento más o menos grande para una persona allá en Santiago. Digamos, se pagaba cuánto, unos $500. Y a mí me parece bastante exuberante si yo lo comparo acá con Ecuador. Y, y ahí te das cuenta que en realidad qué ciudades estamos planificando y estamos haciendo, ¿no? O sea, estamos haciendo unas ciudades que responden a una lógica mercantilista que en realidad beneficia a las grandes inmobiliarias más que este concepto de placemaking, que es una planificación de arriba a abajo perdón, de abajo hacia arriba con la misma gente. Entonces, eso es lo que creo que debemos eh, nosotros preguntarnos, y al menos en estos tiempos de pandemia, o sea, si alguien arrienda departamentos, o sea, también ponerse la mano en el corazón, como se dice, ¿no? Y de llegar a acuerdos también, ¿no? Porque, o sea, no podemos mandar a la gente a la calle. Bacán, bacán. Me quedo con eso de arriba hacia abajo, de quién hace también el plan. Hay una pregunta en el chat que dice, aparte de los conceptos que determinó a partir de Jan Gehl, ¿se hizo uso de algún otro autor para debatir las definiciones de las categorías definidas? Eh, o sea, sí, hubo primero como una investigación de la problemática. O sea, ahorita es buena pregunta porque tengo que recordar los autores de la tesis, pero a ver, está Siemens, está Greit, que los puedes leer,
porque ellos son autores como muy antiguos que tratan sobre cómo es esta problemática del malestar urbano que se llama. Y entonces, a partir del malestar urbano, ellos también dicen que, o sea, debe verse como otra perspectiva de cómo se desarrollan estas intervenciones urbanas fuera de las lógicas capitalistas, ¿no? O sea, son autores que dan como paso a lo que es Gell. Eso en cuanto al tema teórico y de problemática que te podría decir. ¿Qué más? También, o sea, están también muchos autores que apoyan lo de Gell, ¿no? Está Jane Jacobs, está, se me va el nombre de, mm, se me fue el nombre, pero es el esposo de Sassen. Él también habla mucho sobre este tema de las categorías en el espacio urbano y del placemaking. Entonces, creo que sí, esos autores fueron como las bases para definir estas categorías de las que hablé. ¿Ok? Perfecto. Hay una pregunta más que dice, acá en Perú se ha vuelto común la actividad de enrejar o cercar el espacio público por tema de inseguridad. La consulta es si también se da en Ecuador o en Chile. De ser el caso, ¿por qué factores se ha dado y qué solución se puede plantear para integrar el espacio público aislado? Es excelente esa pregunta, ¿no? Porque va justo a lo que se habla de la familiaridad pública, ¿no? Porque ¿cuál es nuestro deseo de seguridad, ¿no? Y nuestro deseo erróneo, creo, lo diría yo, porque sentirse seguro en toda Latinoamérica, diría yo, es encerrarse. Entonces, el encerrarse te genera mayor inseguridad porque no te das ni siquiera la opción de reconocerte con el otro, ni de saber cuál es tu vecino. Y, o sea, poner rejas es volver también a conceptos urbanos de muy hacia atrás, ¿no? Porque cuando tú cerrabas un espacio público, normalmente era en periodo del siglo XIX, digamos, cuando el espacio público era considerado del, del Estado o del señor feudal, podemos decir, porque en cierto caso ciertos espacios eran privados. Y a partir, digamos, ya desde mediados del siglo XX al XIX ya hay esta teoría de abrir el espacio público, porque el espacio es público. Entonces, tú dices, ¿por qué estamos volviendo hacia atrás, no? Y creo que es por justamente una situación de miedo. ¿Y por qué da esta situación de miedo? Justamente porque no nos preocupamos de generar esta familiaridad pública. Y la familiaridad pública no se da en el espacio público. O sea, es interesante que la familiaridad pública, creo que no sé, no creo que lo dije esto en la presentación, es justamente se da cuando, te pongo un ejemplo, cuando tú ves a tu vecino abriendo la puerta y lo saludas, ahí estás generando la familiaridad pública porque es como en un intersticio entre ese espacio privado y público que se da entre la calle que tú comienzas a reconocer a tus vecinos. Entonces, ese reconocimiento se va fortaleciendo con una buena calidad del espacio público. Por eso es que si tú haces un buen espacio público, pero no generas esta cierta familiaridad, no vas a lograr mucho porque la gente va a seguir sin reconocerse. Entonces, eso, eso te puedo decir que es un mal latinoamericano el hecho de cerrar los espacios porque realmente agudizas el problema más que solucionarlo. Eso, no sé, otra pregunta.
Sí, hay una pregunta más que dice, ¿podrías escribir el nombre del autor del concepto de familiaridad pública? Sí, déjame un momento. Tendría que revisar un poco la tesis y te lo mandaría al chat. Genial, muchas gracias. Sé que vamos a terminar. Tenía una última pregunta. Eh, Quería saber si en la revisión teórica y viendo la perspectiva de estos trabajos de intervención con, con enfoque en el placemaking, se habían topado con otros conceptos porque en la organización en la que trabajo colaboramos mucho con la Fundación Bernard Mandir y eh, se habla mucho de aplicación de teoría de cambios de comportamientos a las intervenciones en espacios públicos. Entonces, ahí como que cambia un poco la figura, porque es todo el proceso participativo para poder encontrar, para poder hacer un diagnóstico del espacio, los usos, algunos aspectos particulares, pero lo que se pretende es desarrollar, influenciar en alguna conducta específica, por decir cualquier cosa, en contexto de pandemia, que, las, que los niños que salgan al espacio público se laven las manos para que tengan mayor limpieza o tengan menos posibilidad de contagio, por decir. Entonces, a mí lo que me llama la atención y quería saber si esto se habían topado con este tipo de experiencias, es que se introducen nuevos temas y como que se hacen como, se hace como un poco específico las intervenciones, como temáticas. Quería saber si habían topado con algún tipo de esto. Eh, sí, justamente cuando, digamos, continué mi trabajo acá en Ecuador con este tipo de investigación, porque la metodología que se usa es interesante porque la puedes aplicar realmente a varios casos y que te va a arrojar resultados muy diferentes. Y en el caso de que de acá del barrio de la Primavera, que fue de Quito, o sea, sí se llegó a temas como más específicos y de intervención. O sea, ahí se intervino una cancha muy pequeña que quedaba al frente de una guardería y a partir de esa intervención es como nosotros fuimos llegando al barrio, porque les preguntábamos a la gente, ponte, ¿con qué frecuencia usa la cancha? ¿Se hace mantenimiento? ¿Juegan con niños del barrio? Entonces, desde ese pequeño espacio de intervención fue como que pudimos nosotros ir viendo cuáles eran las experiencias y necesidades del barrio. Entonces, donde la gente nos decía que sí juegan ellos, pero con ciertos grupos, o sea, no se mezclan entre distintas personas del barrio. Es como que juegan ellos y ahí se van. Y luego juegan otros, se van. Y cada cual que iba ocupando le culpaba al otro de que iba dañando ese espacio y que no había un mantenimiento. Entonces, sí vimos como también pequeñas intervenciones que hubo del municipio como para ir analizando. Y prácticamente en ese barrio no había otra intervención. De ahí lo otro que indagábamos era el tema de la quebrada, en lo que nos íbamos más hacia la memoria que habíamos hablado. em, y que prácticamente ahí en la quebrada no hay, digamos, ninguna intervención de placemaking, ¿no? O sea, esa quebrada cada vez está más en degradé, a más de que ahí se está mandando todas las aguas servidas y que es un espacio que lamentablemente está en la memoria colectiva, pero que se está destruyendo. Eh, Ahora en este mismo barrio hay una cancha emergente que le llaman, porque en realidad no se pensó como una cancha, sino como un dique de contención en posibles deslaves cuando venga agua, mucha agua de la quebrada. Entonces era más como un plan de riesgos que implementó el municipio
en los cuales se hizo muchos muros de contención en varias quebradas. Dentro de este estaba el barrio y obviamente quedaba un canchón en el que ellos aprovechaban y usaban como una cancha. Entonces también te das cuenta de que las intervenciones muchas veces no son pensadas en el uso específico que eran. Em, Eso, no sé, alguna otra duda que esté quedando. Bueno, creo que no hay más preguntas. Ah, por cierto, al que quería el autor de la familiaridad pública, ya la dejé en el chat el paper que usé, lo puede buscar, eso está en el Google académico. Bueno, si es que no hay más preguntas, damos por concluida la sesión de hoy. Muchas gracias. Esta conferencia va a estar grabada, ha sido grabada y posteriormente va a ser subida a la página de YouTube del Colegio de Geógrafos. Muchas gracias, Fernando, por tu presentación. Y muchas gracias a todos por asistir el día de hoy. Hasta mañana, los que se han inscrito. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Muchas gracias, Fernando. Y mañana, no se olviden que mañana el tema es el poder en la ciudad y el invitado será Alex Paulsen, que es doctor en geografía y es académico del Instituto de Geografía de la Pontificia Universidad Católica de Chile, con el cual nos va a presentar el tema del poder en la ciudad. Así que a la misma hora, el día de mañana, y nos estamos viendo. Muchas gracias a todos. Gracias, Fernando. Y esperamos poder contar contigo más adelante también dentro de las actividades del colegio. Muchas gracias, Jason. Estamos en contacto.